Hola amigos, buenas. A ver, en esta oportunidad vamos con un problemita sobre cálculo. Se trata de lo siguiente. Tenemos un recipiente en forma de cono circular, recto. O sea, la base es un círculo, el cono está invertido obviamente, de alguna forma se conserva vertical, hay algunos apoyos, bueno, eso no se ha dibujado, se ha dibujado lo principal nada más. Ya tenemos el recipiente, ya de una altura h, desde el vértice hasta la base, h, el radio de la base R. Ya se conocen esos valores numéricos, eso está en la carátula del video. No tengo aquí la foto. Ya aquí está. Ya, los valores. H es 80 centímetros. Ya, H 80. 80 centímetros de altura. El recipiente. Después tenemos el radio de la base 16. El radio 16 centímetros. El radio del recipiente también, de la base del recipiente. ¿Qué más tenemos? Ya, el caudal. Dice que en un recipiente en forma de cono circular recto ingresa agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto. O sea, Q es el caudal. Ya 3 centímetros cúbicos por minuto. O sea, por cada minuto ingresan 3 centímetros cúbicos al recipiente. Ya, entonces, al comienzo, bueno, en T igual a 0, el recipiente todavía está vacío. Aquí tenemos una entrada de agua, se supone que es un caño, bueno, un grifo. ¿Ya? Entonces apenas se abre el caño, entonces ingresa el agua, ¿cierto? Entonces el agua va a ir subiendo. Este ingreso del agua, este caudal, es un caudal constante, obviamente. Entonces 3 centímetros cúbicos por minuto. Entonces va ingresando el agua y va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel con una cierta rapidez. Lo que se quiere calcular aquí es cuál es la rapidez del nivel de agua en el instante en que Y es igual a, Y cuánto es, Y es 20 creo, ya 20 centímetros. Entonces para Y igual a 20 centímetros. Cuando Y tiene 20 centímetros de altura, ¿con qué rapidez está subiendo el nivel? ¿Ya? ¿Con qué rapidez sube en ese instante? A ver, vamos. Solución. A ver, consideramos el volumen de agua. Una cosa es el volumen del recipiente, que es cada un cono, es un tercio área de la base multiplicado por la altura. Ya, pero vamos con el volumen de agua, para el instante en que la altura es Y. ¿Ya? Entonces, a ver, volumen, volumen de agua. El volumen de agua, vamos a poner acá este volumen, en el instante en que Y es igual a 20 centímetros. Bueno, para un Y cualquiera todavía. Después reemplazamos el valor. Este volumen es igual a un tercio área de la base. La base sigue siendo un círculo, obviamente. La base es un círculo. Pero este círculo tiene un radio R, que todavía no sabemos a qué es igual. Le ponemos R por el momento. R. Entonces tenemos acá un tercio del área de la base, sería pi por R cuadrado. R minúsculo cuadrado. Es el área de la base. Multiplicado por la altura del cono de agua. O sea, la altura Y. La altura Y. Ya está. Ahí. Esto que sea la expresión número 1. Ya, esto va a ser el número 1. Vamos a ponerlo con azul. Ya, esto está trabajando acá. Ya. Es el volumen de agua. A ver, pero falta R. R hay que expresarlo, es necesario expresarlo en términos de Y. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos geometría. Claro, geometría tiene que ser. Podemos aplicar una semejanza de triángulos. Vamos a hacer así. Vamos a trabajar por el lado izquierdo. El eje Y es una línea de simetría. Desde este punto, que es el centro de la base del recipiente, hasta este extremo. Ya.
esto va a ser se va a formar aquí un cateto, este es un triángulo rectángulo, este es un cateto que es el radio del recipiente. O sea, este radio de 16 centímetros. Este es el otro cateto, que va del centro de la base al vértice. Aquí tenemos 90 grados. ¿Ya? Y la hipotenusa es toda esta generatriz. ¿Ya? Ese es el triángulo grande, digamos. El triángulo grande. Ahora el triángulo menor, el triángulo pequeño, vamos a poner acá, R. Este es el radio del círculo de agua. Voy a bordearlo en rojo, ¿sí? Y tenemos aquí este triangulito, que también es un triángulo rectángulo. Obviamente semejante al grande. Entonces, por semejanza de triángulos, por semejanza de triángulos rectángulos. Ya, obviamente el triángulo amarillo es semejante al rojo. A ver, por semejanza tendríamos, vamos a tomar de menor a mayor. ¿Ya? Vamos a tomar el opuesto de este ángulo, este es el ángulo común. Tenemos R, que es el radio del círculo de agua, es el radio de la base del cono. Ya, R es a R. R minúscula es a R mayúscula. Estamos tomando de menor a mayor. ¿Cómo? La altura del menor. La altura del menor es Y. O sea, el cateto adyacente, digamos, ¿no? Y. Es a toda esta altura que viene a ser H. ¿Ya? Como Y es H. Como Y es H. Ya, de aquí obtenemos R en función de Y. Entonces, R viene a ser igual. Despejamos. Tendríamos acá el radio del cono sobre la altura del cono por Y. Entonces tenemos aquí radio sobre la altura. Esta es una constante. Y por Y. A ver. Estamos despejando R. Sería entonces R mayúscula por Y sobre H. Está bien. Ya. Tenemos esa fórmula. Esa va a ser la fórmula 2. Ya. Esta fórmula 2 la reemplazamos en 1. Entonces vamos a tener el volumen. El volumen expresado en términos de Y. Ya porque aquí está expresado en R y Y. Entonces al reemplazar R por esta fórmula, entonces tenemos el volumen expresado en Y. Entonces 2 en 1. Reemplazamos 2 en 1. 2 en 1. Y obtenemos el volumen de este cono de agua, ya cuando en el instante en que la altura es Y. Entonces, el volumen, ese volumen instantáneo, digamos, es igual, ya, 1/3, o no, pi tercios, ¿no? Pi sobre 3, pi tercios, por R cuadrado, o sea, este segundo miembro al cuadrado, sería el paréntesis, radio sobre H al cuadrado, por Y cuadrado. Ya, pero aquí tenemos otra Y. Entonces, Y cuadrado por Y sería un Y cubo. Entonces, paréntesis al cuadrado. Radio sobre H. Radio sobre H al cuadrado y por Y al cubo. ¿Ya? Ahí tenemos el volumen para el instante en que la altura es Y. Ya, pero no nos pide eso, sino nos pide en ese instante, con qué velocidad, o sea, cuál es la rapidez en este instante con que está subiendo el nivel de agua, el espejo de agua. ¿No? A ver, ¿para qué hacemos? Esta es una función, volumen. O sea, también esta es función de Y. Esta es función de Y. R sobre H te voy a decir una constante, pi tercios es una constante, la única variable es Y. Entonces lo que podemos hacer acá es, vamos a derivar en el tiempo. Ahora, ¿por qué derivamos en el tiempo? El volumen sobre tiempo es este caudal. El caudal. Entonces vamos a derivar en el tiempo. La variación en el tiempo, la variación del volumen en el tiempo. Entonces, derivando en el tiempo. Derivando en t. T es tiempo, en segundos, obviamente. Ya, derivando en el tiempo. Bueno, pero, claro, puede ser minutos, ¿eh? Eso ya depende, ya lo vamos a manejar. Entonces, derivando en el tiempo, tendríamos entonces la derivada respecto al tiempo del volumen.
de ese volumen instantáneo. Ahí. Este es igual, bueno, todo esto es una constante. Y bueno, toda esta constante, para sintetizar esto, podemos poner así, de todo esto es una constante, ¿no es cierto? Entonces es una constante que le podemos llamar beta. Beta, constante. Es decir, el volumen vendría expresado por beta por y al cubo. Ahí. Entonces, en forma sintetizada, ya estamos derivando en el tiempo. Derivamos el volumen en el tiempo para obtener el caudal. ¿Ya? Derivamos en el segundo miembro. Este beta es constante, entonces no tiene nada que ver en la derivada. Entonces hay aquí 3, entonces 3 beta por y cuadrado, ¿está bien? Derivando en y. Derivando en el tiempo. Ah, ya, pero vamos a hacer esto. Ah, ya, aquí hay que hacer lo siguiente. Derivando en el tiempo, ya, tendríamos esto. Derivando en el tiempo, ya obtenemos esto. Ya, pero esta derivada en el tiempo podemos modificarla. Podemos hacer así. Derivada respecto de y, ya que la variable y no nos pide determinar con qué rapidez se está subiendo el espejo de agua al cabo de 2 segundos o 3 segundos, sino cuál es la rapidez de esta superficie instantánea cuando y tiene un determinado valor. Esto. Entonces, por eso vamos a hacer el cambio. En vez de derivar en el tiempo este término, vamos a derivarlo en y. Aquí del volumen, sigue siendo el volumen acá. Después de todo, el volumen depende de y. Aquí está. Entonces del volumen. ¿Ya? Ahora aquí está el artificio, por la derivada de y respecto al tiempo. Ahí está, ¿ves? Entonces, aquí lo que hemos hecho es diferencial de y aquí también tenemos diferencial de y. No se altera, ¿no es cierto? Pero al tener la derivada del volumen respecto a y, entonces ya vamos a utilizar esto. Tenemos que derivar esta expresión. Y este primer miembro, esto sí es el caudal. Ese es el caudal. Esta derivada del volumen en el tiempo, este es el caudal. El caudal que es representado por Q, que podemos poner en centímetros cúbicos por minuto, obviamente. Aquí al derivar en el tiempo, la variación en el tiempo puede ser en minutos. No hace falta que sea en segundos. Entonces, ya la derivada del volumen respecto de y es derivada de esto. Ya, ahora, la derivada de y en el tiempo. La derivada de y en el tiempo, fíjese, y ¿qué cosa es? Y es la altura. Pero esa es una altura instantánea, ¿cierto? Porque al comienzo esto estaba cerrado, este grifo estaba cerrado, no, está vacío el recipiente, pues en el tiempo cero no hay nada de agua. Entonces apenas abrimos el grifo, ingresa agua. Bueno, si queremos medimos el tiempo. Bueno, va pasando el tiempo, pero a medida que va pasando el tiempo también está creciendo el nivel de agua. Está creciendo, está subiendo el agua con una cierta rapidez. Entonces queremos la rapidez en el instante en que y vale unos 20 centímetros. Ya, entonces, pero la variación de y en el tiempo, eso es la velocidad, bueno, la rapidez con que está subiendo el nivel de agua. Entonces eso vamos a llamarle, esa es la velocidad. Todo esto es v sub y. Entonces por eso le he puesto acá vol para el volumen, para no confundir con velocidad. Esto sí es velocidad, bueno, rapidez, ¿no? La rapidez con que sube el nivel de agua. Ya, esto es rapidez, vamos a indicarlo aquí nomás, rapidez con que sube el nivel de agua. Ya es esto, ¿no? Rapidez con que sube el nivel de agua. Entonces, v sub y es todo esto. Todos. Entonces, ¿cómo va quedando esa expresión? Ya, primer miembro sería entonces Q. Ya, este es Q. Q, el caudal, que podemos expresarlo en centímetros cúbicos por minuto. Y ahora la derivada del volumen respecto a y. La derivada de esto sería 3 beta por y cuadrado, ¿está bien? Estamos derivando en y. Ya, 3 beta por y cuadrado. Entonces aquí tenemos 3 veces beta por y cuadrado. Ya, y por v sub y. Todo esto multiplicado por esta rapidez. V sub y. Y de ahí despejamos v sub y reemplazamos valores. Entonces despejando v sub y, entonces tendríamos v sub y
B sub y es igual a caudal, el caudal Q sobre 3 beta y por y al cuadrado en el denominador, ¿no? Ahí, 1 sobre y, o y también puede ser y a la menos 2 también. Ya, pero el caudal sobre 3 beta también es una constante. Es una constante que se puede poner ahí como un K o kappa, ¿no? Esta es una constante. Podemos llamarle kappa, constante. Entonces, en forma comprimida, la velocidad o la rapidez con que sube el nivel del agua, B sub y, es igual a kappa sobre y cuadrado. Ya, punto y coma donde kappa es igual a Q sobre 3 beta. Ya, y beta es igual a ¿qué? Todo esto. Pi tercios por radio sobre altura del recipiente al cuadrado. Radio, o sea, R sobre H elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces al final reemplazamos esa misma. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula comprimida. Ahora vamos a reemplazar valores. Ya vamos por partes. Ya primero beta, pues. Entonces, beta ya reemplazando valores. Reemplazando valores vamos a tener que beta viene a ser igual a ya pi sobre 3, bueno ese es un número nada más, ¿no? 3.1416 entre 3 y esto lo hace la calculadora. Ya por el radio sobre h, no hace falta pasarlo a metros, puede quedar en centímetros, radio sobre h, porque esa es una adimensional. El radio en centímetros y la altura en centímetros adimensional, es decir, beta es adimensional. Entonces radio sobre h, entonces ¿cómo queda esto? 16 sobre 80. 16 sobre 80 queda un quinto me parece, pero vamos a poner 16 sobre 80. Ya 16 sobre 80 elevado al cuadrado. Entonces, beta viene a ser igual. Ya, tomando acá 16, o sea, dividiendo entre 16, numerador y denominador, queda acá 1 sobre 5. Porque 80 es 5 por 16. Entonces, tenemos acá pi tercios por, sería un quinto, ¿no es cierto? Un quinto al cuadrado. Un quinto al cuadrado. Entonces, beta es igual. Y a un quinto al cuadrado es 1 sobre 25. 25 por 3, 75. Entonces, pi sobre 75. Pi sobre 75 y este es adimensional. Adimensional. Entonces ya tenemos ese valor de beta. De acá. Ya está eso, beta. Teniendo beta ya podemos sacar K o kappa, ¿no es cierto? Entonces, ya, kappa es igual Q. Ya podemos tomar igual, como dice acá en el enunciado, 3 centímetros cúbicos por minuto. A ver, entonces tendríamos ya 3. Ya después le pongo las unidades. Ahora el triple de beta, el triple de esto. Este es adimensional, entonces aquí será 3pi sobre 75, ¿no? 3pi sobre 75. Y este es igual. Arriba es 3 entre 1. Entonces tenemos acá 75 por 3. Vamos a poner 3 sobre 1. Bueno, no importa, hay más. Este es igual a, este es 3 entre 1. 3 por 75 sobre 3 por pi. Ahí está bien, ¿no? Este es 3 entre 1, 75 por 3, entre 1 por 3 pi. Entonces ya 3 se cancela. Entonces quedaría kappa. Ya kappa, esta expresión, kappa es igual a 75 sobre pi. 75 sobre pi. Entonces, como beta es adimensional, entonces las unidades de kappa son las unidades de caudal. Entonces ya vamos a considerar los centímetros cúbicos por minuto. Entonces, el caudal. Ya centímetros cúbicos por minuto. O sea, la velocidad que vamos a hallar va a ser en centímetros por minuto.
Ya tenemos capa, ya nos vamos ya a la fórmula, ¿no? B sub y. Entonces luego, B sub y. Entonces la velocidad con que está subiendo el nivel de agua, para el instante en que y es igual, vamos a poner que aquí 20 centímetros, ¿no? Entonces esto es igual. A ver, tenemos ya capa, ya 75 sobre pi. 75 sobre pi. Ya, eso es centímetro cúbico por minuto. Ya sobre y al cuadrado. Y al cuadrado, y lo tomamos en centímetros también. Tendríamos ya 20 al cuadrado, que es 400, ¿verdad? Esto sería centímetro cuadrado. Y en el numerador tendríamos unidades centímetro cúbico por minuto. Centímetro cúbico por minuto. Ahí. Aquí es entre 1. Entonces, por lo tanto, la velocidad con que está subiendo el nivel de agua, cuando lleva de 20, ¿cuánto sería? Aquí es 400. Entonces tenemos acá 1 por 75 entre 400 por pi. Ahora vamos a hacerlo acá a manera de borrador. Ya, 1 por 75. 1 por 75 es 75. ¿Eh? Entre, aquí tenemos 400. 400 por pi. 400 por pi. Ya, esto va a dar en, a ver acá, centímetros cúbicos, acá centímetro cuadrado. Entonces aquí, centímetro cuadrado se cancela, aquí queda solamente centímetros. Centímetros por minuto, ¿eh? Entonces, la velocidad o la rapidez queda en centímetros por minuto. A ver, entonces que tendríamos ya 75 entre 400 por pi. ¿Cuánto es? A ver. Vamos al mate estudio. Ya, acá, bueno, de acuerdo a mi programa tengo 0.05968, pero vamos a efectuar tal como está aquí. 75 entre, ya, paréntesis, dentro del paréntesis pongo 400 por pi. Ya, 400 por pi. Ya, bueno, mi fracción sale 3 sobre 16 pi. Ya, pero en decimal 0.0, efectivamente, 0.05968. Entonces 0.0, podemos trabajar con 3 decimales. 59, 68, y así, bueno, voy a con 4, 59,7 en todo caso. 59,7. 59,7 centímetros por minuto. Ya, entonces, esa es la rapidez instantánea. Esa es la rapidez instantánea. Entonces ahí tenemos la respuesta al problema. Entonces, esta es rapidez. Rapidez del nivel de agua. Rapidez del nivel de agua para y igual a 20 centímetros. Cuando y es igual a 20, aquí le ponemos el completo abajo, ¿eh? Cuando y es igual a 20 centímetros. Entonces ya esa es la respuesta. Respuesta. Bueno, es un problema de cálculo básico, no cálculo elemental. Lo único que hemos hecho es una derivada, nada más. Bueno, derivadas, aquí la regla de la cadena, ¿no? Dividimos, multiplicamos. Pero son derivadas simples, nada más. Aquí hemos hecho un cambio. La derivada en el tiempo hemos pasado primero a y, después sacar el diferencial de y. Esta variación de y en el tiempo es la rapidez con que está subiendo este nivel. ¿Ya? Y esto es la derivada del volumen respecto a y, ya que el volumen depende de y. Y esta derivada del volumen en el tiempo es el caudal. La variación del volumen en el tiempo, centímetro cúbico por minuto. Bueno, en este caso la variación de y, la variación del volumen, o sea, a medida que transcurre el tiempo, y también está creciendo, ¿no? Y está creciendo. Es al revés, por ejemplo,
si por ejemplo este recipiente estuviera lleno de agua y hay un orificio por ahí donde está saliendo. Entonces ahí sí, a medida que pasa el tiempo, Y está decreciendo. Entonces la variación de Y en este caso es positiva. Es positiva porque pasa el tiempo y está subiendo el nivel. Está subiendo. Pero con una velocidad variable. La velocidad que se ha calculado es cuando Y es igual a 20 centímetros, ¿no? En ese instante nada más. Cuando Y es igual a 25, 30 ya va a ser diferente. De tal manera que cuando llega acá arriba seguramente ahí va a ser cero, porque ahí se detiene. O se va a desparramar el agua, en todo caso. Entonces, pero la solución para el problema, para lo que se pide, ahí está. 0.06 prácticamente. 0.06 centímetros por minuto. 0.06, si lo pasamos a milímetros, 0.06, 0.06, bueno, sería 60, ¿no? 1 por 3, 60 milímetros por minuto. Bueno, ahí tenemos una aplicación de cálculo simple, derivadas. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención y bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.